El cliente espectral. Caminaba por las calles oscuras de la Ciudad de México, buscando clientes que estuvieran dispuestos a pagar por un poco de compañía. Como dama de compañía, estaba acostumbrada a las miradas lujuriosas y a los encuentros fugaces en habitaciones de hotel baratas. Pero esa noche, algo en el aire parecía diferente, como si el viento susurrara secretos oscuros que no querían ser revelados. Fue entonces cuando lo vi. Un joven atractivo, con una sonrisa cautivadora y ojos profundos que parecían contener un secreto oscuro. Me acerqué a él con cautela, pero pronto sucumbí a su encanto y acepté acompañarlo a su habitación de hotel. Una vez dentro, el ambiente se cargó con una tensión palpable, como si estuviéramos al borde de algo trascendental. Sus manos recorrían mi cuerpo con una intensidad que me dejaba sin aliento, y cada beso era como una promesa de placer y peligro. Pero conforme avanzaba la noche, empecé a notar algo extraño en su mirada, como si estuviera viendo a través de mí hacia algo más allá, más profundo, como si mirara a través de mis secretos. Sus caricias se volvieron frías y distantes, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras me preguntaba qué oscuros secretos escondía este apuesto desconocido. Fue entonces cuando lo vi, en el reflejo del espejo frente a nosotros. Su rostro ya no era el de un joven atractivo, sino el de un cadáver pálido y descompuesto. Grité de terror, pero mi voz se ahogó en el silencio de la habitación. Intenté alejarme, pero sus manos frías y huesudas me sujetaban con una fuerza implacable. Su aliento apestaba a muerte, y sus ojos vacíos me miraban con una intensidad que helaba la sangre en mis venas. Me di cuenta entonces de la verdad escalofriante. Había caído en los brazos de un muerto viviente, un ser atrapado entre la vida y la muerte, hambriento de calor humano para alimentar su existencia maldita. No podía creer que algo así me sucediera a mí. Ahora, atrapada en la habitación de hotel con ese ser oscuro y retorcido, solo podía preguntarme si lograría escapar con vida o si me uniría a él en las sombras como otro juguete roto en su macabra colección. La habitación del hotel se había convertido en un escenario surrealista de horror y desesperación. Mis intentos por liberarme de su agarre eran en vano. Mientras el joven atractivo seguía mirándome con sus ojos vacíos, como si estuviera mirando a través de mí, hacia algún otro lugar más allá de la realidad. Cada vez más asustada, luché con todas mis fuerzas, pero su fuerza era sobrenatural, inhumana. El aire se llenó con el olor a muerte y descomposición, envolviéndome en una nube de terror. En un último acto de desesperación, grité por ayuda, esperando que alguien, cualquier persona, escuchara mi angustioso llamado. Pero solo el silencio de la noche me respondió, junto con el eco de mis propios gritos desesperados. La habitación parecía encogerse a mi alrededor, como si el mismo horror que me rodeaba estuviera cerrando lentamente sus garras a mi alrededor, aprisionándome en un mundo de pesadilla del que no podía escapar. Y así, en la oscuridad sofocante de esa habitación de hotel en Ciudad de México, me encontré cara a cara con el verdadero rostro del terror, atrapada en un juego macabro cuyo desenlace era tan incierto como la propia muerte. La lucha contra el joven cadáver se prolongó en un enfrentamiento desesperado. Mis fuerzas se agotaban mientras intentaba liberarme de su agarre gélido y mortal, pero cada vez parecía más claro que estaba perdiendo la batalla contra una fuerza más allá de mi comprensión. En un momento de desesperación, mis manos encontraron un objeto afilado cerca de la cama.
Sin pensarlo 2 veces, lo agarré y lo clavé con todas mis fuerzas en el pecho del ser que me tenía atrapada. Un grito agudo y sobrenatural llenó la habitación mientras el joven cadáver se retorcía en agonía. Con un último esfuerzo, logré liberarme de su agarre y escapar de la habitación, corriendo por el pasillo del hotel en busca de ayuda. Mis pasos resonaban en la oscuridad, cada uno llevándome más lejos de aquel horror que había encontrado en la habitación. Finalmente llegué a la recepción del hotel, donde el recepcionista me miró con sorpresa y preocupación al verme en ese estado de agitación. Balbuceé palabras incoherentes sobre lo que acababa de presenciar, rogando por ayuda y explicando lo que había ocurrido en la habitación. El recepcionista llamó a la policía y a una ambulancia, y pronto me encontré rodeada de gente y médicos que intentaban entender lo que había sucedido. Mis explicaciones fueron recibidas con escepticismo e incredulidad, pero la mirada de terror en mis ojos era suficiente para convencerlos de que algo terrible había ocurrido en ese hotel. Mientras era llevada en la ambulancia hacia el hospital más cercano, mi mente seguía dando vueltas al encuentro aterrador que había tenido con el joven cadáver. ¿Qué era él? ¿De dónde había venido? ¿Y cuántas otras personas habían caído en sus garras antes que yo? Aunque había escapado físicamente de la habitación de hotel, sabía que el horror de esa noche me perseguiría durante el resto de mis días, acechando en las sombras y recordándome que en la Ciudad de México el mal podía manifestarse en las formas más inesperadas y aterradoras. La aparición nocturna. Era una noche fría en la Ciudad de México y, como de costumbre, me encontraba en las sombrías calles del centro, buscando clientes que estuvieran dispuestos a pagar por un poco de compañía. Como prostituta, había aprendido a no tener miedo a la oscuridad, ni a las miradas lujuriosas de los hombres que pasaban por mi lado. Sin embargo, esa noche algo en el ambiente se sentía extraño. Las luces de la calle parpadeaban de manera inquietante, y cada sombra parecía esconder algo siniestro. Decidí ignorar mis instintos y continuar con mi rutina, pero no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda cuando una figura familiar se materializó frente a mí. Era ella, mi compañera de trabajo, que había desaparecido misteriosamente hace apenas unas semanas. Su rostro estaba pálido y demacrado. Sus ojos vacíos reflejaban un horror indescriptible. Traté de gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta mientras ella se acercaba lentamente hacia mí. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero no podía ignorar la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Traté de alejarme, pero cada paso que daba, ella se acercaba más, como si estuviera atrapada en una pesadilla sin fin. Finalmente, cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver el brillo metálico en su mano, un cuchillo ensangrentado que reflejaba la luz de la luna. En ese momento supe que no había escapatoria. La muerte me había encontrado en las sombras de la Ciudad de México en una noche que nunca olvidaría. Con el corazón palpitando de manera acelerada, retrocedí instintivamente, chocando contra el áspero muro de ladrillo detrás de mí. Mis manos temblorosas buscaban desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera servir como defensa, pero solo encontraron el vacío frío de la noche. La figura de mi compañera muerta se acercaba implacablemente, su rostro desprovisto de vida, pero sus ojos ardientes con una intensidad aterradora. Cada paso que daba resonaba en la calle, como el eco de mi propio destino sellado. Intenté gritar,
suplicar por mi vida, pero las palabras se negaban a salir. Solo el silencio de la noche me rodeaba, junto con el palpitar frenético de mi propio miedo. El filo del cuchillo brillaba bajo la luz de la luna y su reflejo parecía hipnotizarme, atrayéndome hacia una oscuridad sin fin. En un último acto de desesperación, cerré los ojos y esperé lo peor, resignada a mi destino en las sombras de la Ciudad de México. Pero en lugar del golpe mortal que esperaba, solo encontré el susurro del viento y el eco lejano de mis propios latidos. La figura había desaparecido, dejándome sola en la oscuridad. Temblorosa y desconcertada, me apresuré a escapar del callejón, dejando atrás la visión fantasmal que me había perseguido. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que el horror que había presenciado esa noche nunca me abandonaría. La muerte acechaba en las sombras de la Ciudad de México, esperando pacientemente su próxima víctima. Traté de alejarme de la oscura calle lo más rápido que pude, con el corazón todavía latiendo con fuerza en mi pecho. Cada sombra, cada rincón parecía esconder peligro, y cada susurro del viento me hacía temblar de miedo. Finalmente, logré salir a una avenida más transitada, donde las luces de los negocios y los autos que pasaban me brindaban un poco de consuelo. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal seguía acechándome, como una sombra invisible que me seguía a cada paso. Decidí regresar a mi departamento, donde esperaba encontrar seguridad y tranquilidad. Pero incluso allí, en el refugio de mi propio hogar, no pude escapar del recuerdo de lo que había visto esa noche. Me senté en el borde de mi cama, temblando y sudando, tratando desesperadamente de convencerme de que todo había sido una ilusión, un truco de mi mente cansada y perturbada. Pero por más que lo intentara, no podía sacudirme la sensación de que algo terrible había sucedido esa noche, algo que iba más allá de mi comprensión. Pasaron horas antes de que finalmente me atreviera a cerrar los ojos y dejarme llevar por el sueño. Pero incluso entonces, el rostro pálido y sin vida de mi compañera muerta seguía acechándome en la oscuridad. Sus ojos vacíos, llenos de un terror que me helaba hasta los huesos. Al amanecer, me desperté empapada en sudor, con el corazón todavía latiendo con fuerza en mi pecho. Decidí que no podía quedarme en ese lugar un minuto más. Recogí mis pocas pertenencias y salí del departamento, dejando atrás los recuerdos perturbadores que habían invadido mi vida. Mientras caminaba por las calles, me prometí a mí misma que nunca volvería a mirar atrás. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que el horror que había presenciado esa noche nunca me abandonaría, acechándome en las sombras y esperando pacientemente su próxima oportunidad para desatar su terror una vez más.